Bien, vamos con la introducción a lo que se denomina optimización u optimizar. Varios métodos matemáticos, conocemos la llamada programación lineal, es una forma de optimizar. Vamos a ver cómo se optimiza mediante el cálculo de máximos o mínimos de una función. Y lo dice el término. Se trata de encontrar la mejor, es decir, la óptima de las situaciones. Nos van a dar una serie de pasos que los tengo en la siguiente lámina. Para optimizar debemos seguir los siguientes pasos. Nos encontramos un enunciado. Hallamos lo que se llama la función objetivo. Veremos en cada caso qué es la función objetivo. Y, en general, va a estar expresada en función de varias variables. Segundo paso, posibles restricciones. Es decir, esa función objetivo puede estar sometida a unas ciertas condiciones. En términos matemáticos se denominan restricciones. Tercer paso, la función objetivo inicial. Conocidas las restricciones, debemos expresarla en función de una sola variable. Y, conocida la expresión analítica de la función objetivo en función de una sola variable, vamos a hallar máximo o mínimo de dicha función. Pongámonos en situación y una pequeña reflexión en voz alta. Mirad, en el fondo en matemáticas, todo fenómeno, situación, acontecimiento, forma, emoción, sentimiento, etcétera, etcétera, tiene su correspondiente expresión matemática que lo define o determina. Si nosotros conocemos la expresión analítica, expresión matemática, mediante el cálculo de máximos o mínimos, vamos a poder hallar lo que llamamos la situación ideal. No nos pongamos filosóficos, pensamiento en voz alta rotundamente cierto, nosotros nos vamos a limitar al siguiente tipo de situaciones. Vamos a analizar beneficios, costes, dimensiones de una figura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a localizar una función objetivo, vamos a expresarla conocidas las restricciones en función de una sola variable. Nuestros conocimientos no nos permiten estudiar expresiones matemáticas con más de una variable y a partir del conocimiento de la expresión analítica de esa función objetivo, extraordinariamente sencillo hallar los máximos o mínimos de dicha función. Si conocemos la expresión analítica de una función expresada en función de una sola variable, dicha función va a tener su correspondiente expresión gráfica. Vamos a suponer que es la curva roja que aparece en la lámina. Si yo quiero estudiar los mayores valores que toma esa función, en este caso se trata de ese valor que es un máximo de la función. Si quisiera estudiar el menor de los valores que toma esa función, se trata de ese punto que es un mínimo de la función. Es decir, si el estudio de una cierta situación se puede expresar mediante una sola variable, mediante el cálculo de derivadas, lo que se denomina en términos matemáticos condición de optimalidad. Repito, la llamada condición de optimalidad sentido común, si la situación óptima va a estar localizada en el máximo o en el mínimo de la función, la derivada primera de esa función tiene que tomar el valor cero. Repetimos, denominada condición de optimalidad, la situación óptima de la función objetivo va a estar, si existe, en aquellos valores que hacen que la derivada primera valga cero. Puede ser máximo, puede ser mínimo, podría ser punto de inflexión o nada de lo anterior. Si hallando la derivada segunda es mayor que cero
o es menor que 0, nosotros sabremos si se trata de un máximo o un mínimo de la función. En caso de que el cálculo de la derivada segunda resulte complicado, represento los valores que hacen valer 0 la derivada primera en una recta y analizo el comportamiento por las proximidades de esos valores. Recordemos, una función tiene un máximo si pasa de ser creciente a ser decreciente. Una función tiene un mínimo si pasa de ser decreciente a ser creciente. Mediante el estudio del crecimiento o decrecimiento, lo que equivale a decir creciente, derivada primera mayor que 0, decreciente, derivada primera menor que 0, sabremos si ese punto es máximo o mínimo de la función. Resumen de esto último, extraordinariamente importante, debemos localizar los valores que hacen que la derivada primera de esa función valga 0. Y, conocidos esos valores, dos posibles caminos. Para saber si esos valores son máximo o mínimo, análisis de la derivada segunda. Lo vimos en su momento en teoría. Si la derivada segunda me complica la vida, dos caminos a su vez. Estudiando el crecimiento o decrecimiento en las proximidades de esos puntos por su izquierda y su derecha, sabremos si es máximo o mínimo. O, analizando el signo de la derivada primera por la izquierda o la derecha, sabremos igualmente si esos puntos son máximos o mínimos de la función. En los próximos vídeos vamos a hacer distintos modelos de problemas porque lamentablemente hay infinidad de problemas distintos que tenemos que optimizar. Tema concluido.